¿Recuerdas ese aroma inconfundible de un guiso casero cocinándose en la olla de tu abuela? Ese olor que te hacía correr a la cocina con hambre y curiosidad, esperando probar algo especial. Hoy vamos a revivir esa magia con una receta clásica de carne con papas. Pero esta no será cualquier receta. Será un viaje lleno de trucos y secretos que llevará este plato tradicional a un nivel superior. ¿Estás listo para cocinar como lo hacía la abuela? Comenzamos con un detalle crucial: la cebolla. Vamos a pelarlas y cortarlas en dados pequeños conocidos como brunoise, un corte que no solo asegura que se cocinen de manera uniforme, sino que también libera todo su sabor para integrarse a la perfección en el estofado. Es aquí donde comienza la magia. Sigamos con los ajos. 3 o 4 dientes de ajo serán suficientes. Pela y pica finamente, igual que hicimos con la cebolla. Este corte homogéneo es clave para que ningún sabor domine, sino que todos trabajen en armonía. Ahora vamos con las papas. Usa papas para cocer, ya que su textura es perfecta para un estofado. Se cocinan sin deshacerse y absorben todos los sabores. Ejemplos de variedades que puedes usar son en España la Mona Lisa y la Kennebec, en México la Alfa o la Cambrai y en Argentina la Espunta o la Desiree. Corta las papas al mismo tamaño que los dados de carne. Esto no solo garantiza una cocción uniforme, sino que también eleva la presentación final del plato, logrando una estética mucho más atractiva. En una olla profunda, idealmente de presión, añade un chorro de aceite de oliva que cubra todo el fondo. Caliente el aceite hasta que esté a punto de humeo, el momento justo antes de que el aceite comience a quemarse. Introduce la carne, que debe ser idealmente para estofar, como aguja, falda o pecho de res. Este proceso, conocido como sellado, no solo mejora el color y el sabor, sino que también sella los jugos dentro de la carne, haciéndola más tierna. Agrega una pizca de concentrado de tomate y dóralo junto con la carne. Esto potencia el sabor umami y le da a la salsa un color más rico y atractivo. Ahora es el momento de sumar una cucharadita de pimentón dulce. Este ingrediente aportará un matiz ahumado y profundidad al sabor. Desglasa con vino tinto seco para levantar los sabores que se han adherido al fondo de la olla. Estos sabores son conocidos como fondo de cocción. Este paso es esencial para crear una base aromática intensa. Añade las cebollas y el ajo picado, salteándolos con la carne para que se impregnen de todos los sabores. Si es necesario, puedes agregar más concentrado de tomate para intensificar tanto el color como el sabor. Sazonamos con comino molido, un ingrediente imprescindible en recetas criollas. Este condimento aporta un sabor característico y terroso que realza las raíces latinas del plato. Desglasa nuevamente, esta vez con vinagre blanco o vino seco. Este paso no solo equilibra los sabores, sino que también agrega una nota fresca que complementa la riqueza del guiso. Añade sal al gusto y recuerda, la sal no solo realza el sabor, sino que también intensifica los matices de todos los ingredientes. Llena con caldo de res en lugar de agua. El caldo añade profundidad de sabor y enriquece la salsa, haciendo que cada bocado sea una explosión de sabor en el paladar. Cierra la olla de presión, asegurándote de seguir las precauciones necesarias para evitar accidentes. Cocina a fuego bajo por unos 25 minutos. Al terminar, destapa con cuidado, dejando escapar la presión de manera controlada. Añade las papas cortadas juntos con las olivas encurtidas, que aportan un contraste de sabor ácido y salado. Cocina hasta que la sal se espese y se reduzca, permitiendo que las papas absorban todo el sabor. Prueba la salsa y rectifica con sal o un toque de pimienta negra recién molida. Sirve el plato acompañado de un tazón de arroz blanco, perfecto para equilibrar y absorber la deliciosa salsa. Y ahí lo tienes, una carne con papas perfecta, tierna, jugosa y llena de sabor. Sigue estos pasos y verás cómo obtienes un plato delicioso que siempre quedará bien. Recuerda ajustar la sal y la pimienta al gusto antes de servir y acompañarlos con arroz blanco para un resultado completo y balanceado. Ahora es tu turno de disfrutar y sorprender a todos en casa. Si te gustó esta receta, no olvides en darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para más recetas como esta. Déjame en los comentarios cuál es tu toque personal para un buen guiso.